Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Nuestro invitado de hoy es un personaje a quien la vida le cambió casi de la noche a la mañana y de una forma por demás radical. Una enfermedad que lo atacó de manera repentina, lo privó del sentido de la vista, siendo ya un adulto, y su estilo de vida se transformó por completo. Después de enfrentar no solo la enfermedad, sino la nueva realidad que la pérdida de la visión trajo consigo, tuvo que comenzar su proceso de aceptación y posteriormente buscar alternativas para salir adelante. Es así como encuentra en las artes plásticas una forma de expresión, pero también una alternativa para apoyar a otras personas en condiciones similares. Conversaremos con Marcos Contreras, quien se ha convertido en una verdadera inspiración para muchos a través de su arte y el activismo social que hoy realiza. Comenzamos. Y antes de comenzar esta entrevista, me gustaría compartir digamos que una anécdota, una forma, o fue la forma en la que yo me enteré de este cambio de vida que tuvo nuestro invitado del día de hoy. Yo lo conozco de hace algunos años porque coincidimos en algunos eventos culturales que él estaba realizando como parte de su labor como promotor y otras actividades que él estaba realizando. Pero digamos, yo lo conocí de una manera, digamos, entre comillas, normal. En algún momento, hace algunos años, estando yo conduciendo un noticiero con TV Azteca, me toca presentar una nota en donde se hablaba de arte para ciegos. Y me llevo la enorme sorpresa de que uno de los entrevistados es precisamente Marcos, esta persona que yo conocía en circunstancias totalmente diferentes, y lo reconozco y lo admito, el ver esa nota y darme cuenta que esa persona que yo había conocido en circunstancias totalmente diferentes ahora pues era invidente, me tomó por sorpresa y fue un shock que me sacudió al grado que la verdad me tomé la libertad de buscarlo, llamarle, preguntarle: Marcos, ¿qué te pasó? Y ahí fue donde tuve también un aprendizaje muy grande, y es por eso que lo tenemos hoy como invitado, porque tiene mucho que compartir. Ustedes se pueden imaginar que la situación que vivió no fue nada fácil, y precisamente queremos que él nos la cuente. Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por... se requiere ser muy valiente. Al contrario, Pablo, gracias a ti. Mucho gusto en estar aquí compartiendo. Y pues bueno, esto que yo acabo de compartir, pues te lo platiqué en su momento cuando te busqué. Fue una situación que me sorprendió muchísimo. Recordarás, como lo mencioné, nos llegamos a conocer, llegamos a coincidir en algunos eventos en donde tú tenías actividad, y entonces sucede esta situación. Cuéntanos un poquito de qué es lo que hacías antes y qué fue lo que ocurrió que te cambió la vida. Claro que sí, gracias. Pues bueno, yo, como la mayoría de la gente, pues tenía una vida normal, ¿no? Era un profesionista, soy licenciado en Administración de Empresas, estuve siempre trabajando como director, como gerente en varias empresas en el área de recursos humanos, en el área administrativa, y realizaba también muchas actividades pues de carácter filantrópico y de carácter social, pues que llenaban totalmente mi esquema de vida, ¿no? Llega el 2011, septiembre, y en un periodo de 2 semanas llegó por ahí una enfermedad provocada por un virus que me provocó un desprendimiento de retina inevitable e irreversible, y pues perdí la visión en su totalidad. Solamente percibo en la actualidad luz con mi ojo izquierdo, y es todo, nada más. De ahí en fuera, pues es ver con todos los demás sentidos. Marcos, para poder dimensionar lo que ocurrió, tú lo dices ahorita, fue un periodo de 2 semanas.
Es decir, antes de esas 2 semanas ni te pasaba por la mente, ni había la posibilidad, ni había el riesgo, no tenías ningún tipo de... O sea, eres una persona completamente sana y te enfermas como a alguien le puede dar una gripa o como lo que en estos momentos ha estado ocurriendo mucho, alguien le puede dar COVID, en fin. Eh, y en esas 2 semanas tú comienzas a tener ciertos síntomas, pero en realidad la pérdida de la visión fue en un periodo todavía más corto de tiempo, tengo entendido, ¿no? Sí, de hecho, unos meses antes de que ocurriera lo de la pérdida de la visión, yo tuve una infección muy fuerte en mi estómago, en mis intestinos, que minó mucho, limitó mucho mi sistema inmune. Entonces, lo sobreviví, lo pasé, lo superé con buenas condiciones, quedé en muy buena situación, recuperándome. Esto fue en julio y fue en el mes de septiembre cuando el día 18 de septiembre, para ser exactos, amanecí con los ojos así como que rojos, inflamados y yo trabajaba, soy de Tecate, yo trabajaba aquí en Tijuana, manejaba todos los días. Llegué a la oficina acá en Tijuana, le hablé a un médico que conozco acá en Tijuana, le pedí por favor que me recomendara a un oftalmólogo para revisarme qué pasaba con mis ojos. Ese mismo día fui, me revisó, aparentemente no vio nada muy alarmante, pero sí me dio por ahí unas gotas y me recomendó que viera a un, un especialista en retina. Eh, Pasó, fui a ver a un especialista en retina, todavía veía y empecé una serie de procedimientos. Vaya, me empezaron a revisar y a tratar como si tuviera un hongo. Fue un diagnóstico un poco anticipado, me trataron 2 semanas. El día 2 de septiembre manejé hacia Tijuana para trabajar y ya no pude regresar. Ese día dejé de ver de repente, ¿no? Pero sí fue un proceso que fue más o menos de 2 semanas que me llevó a eso. Entonces, pues ahí sí que lo primero era, porque yo todavía me sentía muy mal incluso físicamente y me preocupaba mucho qué iba a pasar, porque no sabía por qué había dejado de ver. Entonces pensé que podía haber ahí una cosa que no conocíamos y que tuviera otro tipo de desenlace. Afortunadamente, yo recuerdo muy bien que después de haber dejado de tratarme con esa persona que me dio el diagnóstico anticipado, por decirlo de alguna manera, regresé al Seguro Social y ellos me mandaron con una doctora particular, subrogado por ellos. Para ese entonces yo ya no tenía visión ni dinero para seguirme tratando particularmente. Entonces esta persona, esta doctora, yo llegué con mucho miedo de qué es lo que podía pasar conmigo. Y recuerdo perfectamente que mi temor era si me fuera a morir, honestamente. Entonces me acuerdo que le pregunté a la doctora Aguilar, doctora, ¿me voy a morir? Entonces ella me dijo, sí, me dijo, algún día, hoy no. Entonces no sabes lo en paz que me quedé. Ya lo que vino después fue el saber que ella me lo dijo, había perdido la visión, era irreversible, se me realizaron los estudios que tenían que realizarse y pues había tenido el desprendimiento de retina total en mi ojo derecho. Mi ojo izquierdo se pudo salvar, tengo la retina pegada con silicón, también se hizo una vitrectomía, traigo un lente intraocular porque también surgió una catarata, pero no hay visión. Entonces, pues ahí empezó toda una, toda una nueva vida para mí, una nueva manera de, ahora sí que de vivir, de ver la vida y de saber, y de pensar, de preguntar qué es lo que seguía. Obviamente yo estuve en un proceso de, de encierro conmigo mismo por las mismas condiciones de discapacidad visual casi de un año en el que me desprendí totalmente pues de la sociedad. Aparte que me quedé sin vista, me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero y había que empezar a vivir. Marco, ahorita que decías que
se salvó un ojo, sin embargo, no hay visión. Así es. Eh, Todos sabemos que cuando un ser humano nace sin alguno de los sentidos, eh, otros sentidos se le desarrollan, o cuando la pérdida de alguno de los sentidos ocurre a una muy temprana edad, también se da un desarrollo mayor de otros sentidos y eso le ayuda en la supervivencia. A ti esto te ocurre siendo ya un adulto. ¿Qué ocurre con el resto de los sentidos? ¿Cómo comienza esa etapa de adaptación de tu cuerpo hacia a la supervivencia y de ti intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente a esta nueva realidad? Claro, de hecho, en automático entran, se acentúan, vaya, se, se desarrollan todavía más los otros sentidos, entre ellos el oído. Siempre oí bastante bien, sí, pero a raíz de que perdí la visión, podía estar escuchando hasta el más remoto sonido que estuviera dentro vaya, de un lugar donde hubiera muchos sonidos. Y empezó a ser una guía muy importante para mí, y el tacto. El tacto fue una parte muy fundamental en mi nueva estructura. Espiritualmente, afortunadamente, creo que siempre he sido una persona muy espiritual y sobre todo un hombre de mucha fe. Entonces, llegó un momento en que entendí que, que no me iba a morir, que iba a seguir viviendo, pero que de alguna manera con esta nueva condición. Entonces yo lo tomé como un trueque. Entonces me dije a mí mismo, y en mis conversaciones íntimas con Dios, dije, ok, me voy a quedar, le entro, y pues ahora sí que de tu mano y con la guía pues de mi espíritu, de mi fuerza, de mi intelecto, empezar a recuperar todo lo que se había perdido. Familia, amigos, trabajo, etcétera, etcétera. Económicamente, financieramente, afortunadamente, toda la vida estuve cotizando en el Seguro Social mientras estuve laborando, y estuve cotizando muy bien. Me quejaba de todo lo que pagaba de impuestos cada semana, cada mes, pero pues era el momento de recibir lo que en un Claro. momento dado había pues ahorrado de alguna manera, ¿no? Ahora, Marcos, antes de pasar a la parte de este proceso de adaptación y de las nuevas alternativas de vida que se te presentaron o de las que tú echaste mano, yo creo que hay un mensaje muy fuerte en lo que tú nos acabas de compartir y que nos habla acerca de lo frágiles que somos los seres humanos. Porque a veces cuando gozamos de salud, no nos pasa por la cabeza. Digo, la pandemia nos ha cambiado mucho esa perspectiva, ¿no? Pero en términos generales a veces se nos olvida la fragilidad, lo frágiles que somos los seres humanos y cómo en un instante la vida nos puede cambiar por cualquier situación. Y en este caso, contigo estamos hablando de una enfermedad que no fue ni siquiera algo muy extenso. Sin embargo, sí quisiera que nos dijeras lo que a ti te ocurrió, la incidencia, no sé si tengas ese dato, la incidencia de casos. ¿Tienes la estadística de cuántas? Digo, porque también tampoco queremos estar sembrando entre las personas que nos hacen el favor de acompañarnos la idea de que a cualquiera le puede pasar esto en cualquier momento, ¿no? O sea, sí es algo que puede pasar, pero no es una incidencia muy elevada. ¿Tienes la cifra? De hecho, la mayoría de la gente que pierde la visión por retinopatía diabética es porque tiene el padecimiento de la diabetes. En mi caso, todo el mundo piensa que fue eso, pero no. No es una incidencia muy común. Sí le puede pasar en un momento dado a cualquier persona, pero son casos muy particulares. ¿Sí? No, Ya. no es, o sea, le puede pasar a cualquiera, pero no le pasa a mucha gente. Que aquí en este caso ni siquiera fue una situación de no me cuidé. No, no, definitivamente. De hecho, lo primero que me hicieron fue una biopsia de mi ojo derecho, precisamente porque en los exámenes no salía nada, entonces
no salía la causa, vaya. Entonces me hicieron la biopsia para determinar si era o una bacteria o un virus o incluso linfoma, porque presentaba un cuadro muy similar a un cáncer físicamente. Sin embargo, y aunque ahorita acabamos de decir, bueno, no fue una situación que no me cuidé, sí es muy importante tomar en cuenta que hay muchos casos de pérdida de la visión que sí son consecuencia de no cuidarse, como lo que tú acabas de mencionar, el tema de diabetes. Que la Así es. diabetes, pues bueno, se puede tratar, se puede prevenir, se puede evitar llegar a esos niveles en donde se pueda perder la vista. Entonces, la vista y partes del cuerpo. Entonces aquí pues aprovechar también para hacer Claro, un llamado a la población a la conciencia. tener cuidado con eso, porque tú lo acabas de decir, la mayor incidencia de pérdida de la visión es por el tema de diabetes y en México es una enfermedad que ataca a un sector importantísimo de la población. Pero Correcto. bueno, Marcos, entonces ya después de este proceso del que tú hablas, de un encierro de aproximadamente un año, de estar contigo mismo, de estar en comunicación con Dios, de un proceso de aceptación que en lo personal me parece sumamente valiente de tu parte, porque yo me imagino habrá quienes digan, yo lo que quisiera en estas condiciones es mejor morirme. Sin embargo, tú te aferraste a la vida y emprendiste una nueva etapa. Y entonces retomo lo que compartí hace un momento. Yo te veo a ti en un programa de artes plásticas. Te veo pintando. Claro. ¿Cómo sucede eso y qué significó para ti el encontrarte con las artes plásticas ya en tu condición como una persona invidente? Sí. Mira, las cosas nos llegan porque nos tienen que llegar, ¿verdad? No hay coincidencias. Yo creo que todo es providencial. Providencia, yo soy representante institucional del Hospital Infantil de las Californias, ¿sí? En Tecate. Entonces, desde el 2010 tuve ese nombramiento. Yo perdí la visión en el 2011. Acompañé, dicho sea de paso, yo en el 2012, yo había iniciado una terapia precisamente por la pérdida de mi visión para poder ayudarme, porque llegó un momento en que nunca tuve la idea o pensamientos suicidas de quererme morir, pero sí llegué a cuestionar si valía la pena seguir viviendo en esta condición. Cuando ya no pude tener respuestas, acudí a la terapia, ¿sí? A la psicoterapia y me encontré con una tanatóloga que me ayudó mucho a salir de este proceso. Terminé dirigiendo un grupo de apoyo en duelo en la ciudad de Tecate y tomando un diplomado en tanatología, que me ayudó primeramente pues a poder superar y trabajar con este proceso de pérdida tan difícil, tan duro, y poder ayudar a otras personas. Como representante institucional del Hospital Infantil de las Californias, llegué un día acompañando a un pacientito al hospital que le iban a hacer un procedimiento de labio leporino y paladar hendido. Yo nunca acompaño a los pacientes, yo hago la gestión y ellos llegan por sí solos. A ese paciente en particular yo quise acompañarlo. Era un bebé de 2 años con sus papás. Estando en el hospital, me abordó una psicóloga de ahí del hospital y me proporcionó una información, una tarjeta con una información que era un taller de arte para ciegos. Entonces llegó y me dijo, Gaby Martínez, la psicóloga, con terapia del arte. Ella, entonces me dijo, noto que eres invidente, me dijo. Te voy a proporcionar una información, tenemos un taller, un proyecto de un taller de arte para ciegos aquí en Tijuana, en la Caja Galería, y el taller se llama Ojos que no ven, sentidos que pintan. Y yo me reí, pero le dije a Gaby, le voy a decir por qué me estoy riendo, le dije. Esto fue como en mayo del 2013, le dije, yo tengo como 5 meses que sueño que pinto. Y también sueño despierto que pinto. Le dije, y ahí le va, le dije, yo ya tengo varias obras pintadas, ¿sí? En mi imaginación. Y ya tengo el nombre de mi obra.
y mi obra se llama Si tú pudieras ver lo que yo siento. Entonces, el título mío, Si tú pudieras ver lo que yo siento, encajaba perfectamente en ojos que ven, que no ven, sentidos que pintan. Me llevé la información a casa, llamé 3 veces, había que llamar, había que hacer un proceso para entrar a ese proyecto, una entrevista, porque era una beca promovida con recursos del Congreso de la Federación. Llamé 3 veces y no me contestaron. Dije, voy a romper la regla, ¿no? A la cuarta. Me contestaron a la cuarta. Me contestó el director y dueño de la galería, Arturo Rodríguez. A los 5 minutos parecía que nos conocíamos de toda una vida. Llegué a la entrevista, me entrevistaron y fue así como ingresé al primer taller de arte para ciegos. Yo lo tomé como una manera, sobre todo terapéutica, de seguir trabajando con mi proceso, de expresar lo que yo ya no podía decir, lo que yo ya no podía entender de lo que me había pasado, pero que necesitaba decirlo, que necesitaba expresarlo, que necesitaba gritarlo. Y el arte, las artes plásticas, la pintura en este caso, vino a ser el medio por el que yo pude hacerlo, pero sí con una libertad y con un espíritu de sanación increíble. Fue así como llegué yo a las artes plásticas. Antes, cuando veía, ni siquiera dibujaba. Entonces, ahora me estaba enfrentando ante un proceso de dibujar, de hacer trazos, de hacer rayas, de tocar texturas, de tocar los colores y de empezar a plasmarlos en un lienzo. Marcos, digo, me ha tocado ver algunas de tus obras. Para la utilización de los colores, etcétera. O sea, ¿hay alguien que está con ustedes realizando esas obras, indicándole aquí está este color, aquí está este color? ¿Cómo funciona la elaboración de una obra por parte de una persona invidente? Sí, claro. De hecho, el programa consistía precisamente en que alguien te iba a asistir en precisamente todos esos elementos de proporcionarte o de acomodarte las cosas de tal manera que tú lo pudieras hacer sin ningún problema. Pero para la definición de los colores, como yo tuve la fortuna de ver por muchos años, ¿sí? Sabía perfectamente el color de los colores. Es de una manera inexplicable, Pablo, pero llegas a sentir los colores, la textura. Entonces, yo les digo, quiero un rojo. ¿Qué rojo? Un rojo sandía, ¿no? O un rojo como el de mi bufanda, por ejemplo, ¿no? Y te acomodan en el godete o en la paleta, te acomodan los colores de tal forma que tú tocas y dices, pues este es el rojo, este es el azul, este es el verde, y así es como empiezas a identificar, ¿sí? Es un método, vaya, que se creó precisamente especial para todas las personas, tanto débiles visuales como ciegos totales. El efecto de haber dado este paso, de tomar las artes plásticas como una forma de, vamos a decirlo así, como de rehabilitación también, ¿cuál ha sido? ¿De qué manera te ha impactado? Mira, definitivamente recuerdo cuando pinté mi primer obra, fue un tríptico con 3 dípticos. Y yo lo que pinté, yo le puse color a mis emociones, a las emociones que provocó la pérdida de mi visión, ¿sí? A lo que fue el impacto, ¿sí? A lo que fue la ira, el dolor, la tristeza, hasta llegar incluso a la aceptación y a la esperanza. A todo eso le puse colores y lo pinté sobre un lienzo. Entonces, al momento de estarlo pintando, lo solté, lo dejé ir, sané de alguna manera. Y a cada cuadro le puse un rostro, que era mi rostro, con una antifaz. Fueron 3 rostros, cada antifaz de diferente color. El primer antifaz era un antifaz negro totalmente. Era la total ceguera, la total oscuridad.
El segundo antifaz, los colores iban cambiando de tamaño porque iba sanando lo que era el dolor, la tristeza, ¿sí? El coraje. Iban sanando y el antifaz iba cambiando de color, era un color gris. Y el tercer cuadro del tríptico, el tercer díptico, era un fondo verde, que para mí el verde es vida, es esperanza, sobre pinceladas, con pinceladas sobrepuestas de azul, que representaba una aceptación, una sanación, y por ahí con mis dedos unos cuantos pincelazos o dedazos, manchas de rojo, de amarillo y de morado que representaban ira, negación en un momento dado y tristeza, que son recurrentes en un proceso de pérdida. Pero el rostro tenía un antifaz de color blanco. Quería decir, yo todavía iba a estar ciego, sin ver, hacia afuera. Pero adentro y emocionalmente yo ya no tenía esa ceguera. Y ahora que tú has logrado este estado, Marcos, donde, como tú dices, lo soltaste, lo sanaste, pues lo aceptaste, ¿no? La situación como tal. Ahora tú también te has volcado a trabajar con otras personas que están en la misma condición que tú. Y sé que te has sumado al trabajo que está haciendo Arturo Rodríguez, tengo el gusto de conocerlo, de que tengo también el gusto de conocer su galería y vivir una experiencia precisamente que él organizó, en donde nos tuvieron a todos con los ojos vendados, viviendo un tema artístico y también culinario. Entonces, digo, espero pronto también tenerlo como invitado, Arturo, para que nos cuente acerca de las obras que él ha estado haciendo en ese sentido. Pero bueno, tú, de la mano de Arturo o de alguna manera apoyado por él, por su gente, por su equipo, te sumas y emprendes la labor de apoyar a otras personas en situación parecida. Claro, de hecho estuviste en un ejercicio que se llama Bogot, ¿no? Así Que es. es experimentar todos los sentidos. Yo estuve en uno también. Y te lo voy a mencionar porque en esa que yo estuve, yo era el único invidente, ¿sí? Y enseguida de mí estaba una persona, ya ves que te sirven muchos tiempos de comida y también de bebida, de vino. Y derramó su copa, pero yo pensé, derramó mi copa, pero yo pensé que yo había derramado mi copa. Nadie me dijo que no. O sea, yo hice todo el ejercicio perfecto y el que había derramado la copa era él. Entonces yo me sentí tan mal porque dije, híjole, todo lo que he avanzado y la regué. Derramé el vino, pero no, al final me dijeron, no fuiste tú. Entonces eso me hizo sentir muy bien. Después del primer taller de arte para ciegos, que fue en el 2013, ahí en la Caja Galería, volvieron a hacer otro en el 2015. ¿Sí? También participé, también fui becado. Y también me becó Instituto de Cultura de Baja California para un diplomado en apreciación de artes visuales. Qué irónico y paradójico, ¿no? Era el único invidente que tomé el diplomado de casi un año, precisamente donde te imparten pues clases y materias y prácticas y ejercicios pues para los que necesitas ver. Sin embargo, lo realicé con todo el éxito. De hecho, está avalado por el INAH. Sí. Entonces, en ese segundo taller también se nos dio a algunos la capacitación para poder enseñar a otras personas invidentes y no invidentes a pintar. Entonces, me he dado a la tarea y también eso ha generado que yo incursione en otras prácticas precisamente en donde lo que pretendo es, primero que nada, sensibilizar, concientizar o concienciar y enseñar o capacitar lo más que se pueda a toda persona, a la sociedad, precisamente en el tema de la discapacidad visual y por ende en algunas otras de las discapacidades dentro del esquema universal de discapacidad. ¿Y cuál ha sido, en este momento, Marcos, ya que tú lo has estado trabajando contigo y con otras personas,
¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Qué te has encontrado? ¿Cómo, me imagino que ha sido muy satisfactorio poder ayudar a otras personas y que esas personas sientan que su vida le ha tenido un cambio positivo. Tenemos muy poco tiempo, pero quisiéramos que nos compartieras esa parte. Sí, de hecho, ha sido totalmente satisfactorio porque no terminas de aprender. No terminas de aprender que como persona, como ser humano y aún una persona con discapacidad, cualquiera que sea, nunca terminas de aprender en este tema tan poco explorado, pero tan general que está en el mundo y en nuestra localidad pues no es la excepción. Entonces ha sido totalmente satisfactorio porque cada vez que yo enseño algo o que emprendo un proyecto, pues termino, el primero que termina ahora sí que satisfecho y lleno y fortalecido sobre todo en el tema de vivir con una discapacidad, pues soy yo. Entonces es una ganancia que tiene muchas aristas, que tiene pues muchas maneras de alcanzar a las personas. Y creo que lo has logrado, lo has alcanzado. Marcos, se nos termina el tiempo, pero no quisiera terminar sin que antes nos dieras pues, tu mensaje final. Después de estos ya pues, más de 10 años de estar en esta nueva etapa de tu vida, sé, porque lo he escuchado de otras personas, eres inspiración para muchos. Por eso nos interesa muchísimo conocer cuál sería tu mensaje para todas estas personas con o sin el sentido de la vista, porque a veces se puede tener el sentido de la vista física, sin embargo ser completamente ciegos ante la vida. Claro que sí, con mucho gusto y gracias. ¿Cómo ves? ¿Tú qué ves? Es un concepto que yo he creado precisamente, ahí va todo, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Tú qué ves? ¿Cómo ves? ¿Tú qué ves? Es arte, pero también es danza, pero también es gastronomía, pero ¿qué significa? Todo se puede hacer. Una discapacidad no es el fin de la vida, no es el fin del mundo. Y si yo puedo, todos pueden. Marcos, pues te lo agradezco muchísimo, te agradezco mucho que nos compartas esto y también si me lo permites te agradezco la forma en la que tomaste, como solemos decir coloquialmente, el toro por los cuernos y emprendiste esta nueva etapa de tu vida con un cambio tan radical porque, y mi agradecimiento va porque esto, como lo dije antes, ha servido de inspiración para muchas personas que son invidentes, pero también para quienes tenemos la bendición de no tener ninguna discapacidad física, pero que en muchas ocasiones nosotros mismos nos podemos crear la discapacidad aquí, en nuestra cabeza. Por eso es por lo que te decía, hay personas que ven con sus ojos, pero no ven con el alma, no ven con el espíritu, no ven más allá de lo que pueden tocar. Así que gracias Marcos, una vez más. Estoy seguro que vienen cosas maravillosas para ti porque te lo mereces, te lo has ganado y sobre todo la satisfacción de saber que con tu vida y obra estás transformando también a otros seres humanos. Gracias a ti y espero que así sea. Gracias a todos por tomarse el tiempo para ver y escuchar esta información, esta entrevista. Muchas gracias, Marcos, y también gracias a usted por habernos acompañado. Les recordamos, como siempre, la invitación para que si ustedes conocen a alguien que tenga algo interesante que compartir con nosotros, nos lo hagan saber, porque podría ser nuestro próximo invitado aquí en Zona Contexto. También los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, donde se podrán enterar de lo que tenemos preparado próximamente para ustedes en Zona MX y en Zona Contexto. Muchas gracias y hasta la próxima.